Bueno, varios me han pedido que termine el mensaje que habíamos comenzado hace 2 semanas con el video anterior, donde recién estábamos entrando en esta cuarentena, aislamiento, reclusión, en el que medio planeta se encuentra hoy. Arquetípicamente hablando, estamos viviendo en un mundo que pareciera está enfermo, ¿no? Y cuando algo está enfermo, es muy común que hayan dos métodos que hay que usar al mismo tiempo. Uno es el de investigar las causas de esa enfermedad y el otro es el tratamiento, el cómo remediar, cómo curar, que es una palabra que mucho no me gusta, sino más bien reparar o armonizar el desperfecto o la causa que causó esta situación actual. Como siempre digo, hay que dividir la palabra naturaleza, que es lo que más representa a un cuerpo, en 3 sectores. No es lo mismo decir naturaleza mía, mi cuerpo, que puede enfermarse con bacterias, con pestes, etc. No es lo mismo decir la naturaleza de mi familia o de una sociedad, o la naturaleza de un planeta. Pero en las 3 posibilidades, lo que está enfermo es la naturaleza. Lo que está siendo agredido o invadido, o una bacteria o un virus, no es otra cosa que algo que va a afectar algunas de esas 3 naturalezas. Tuya, de tus vínculos, sociedad o familia, o del planeta. Entonces, vayamos por partes, porque lo que estuvimos notando en estos últimos años fueron los síntomas de una enfermedad en la cual no hay nada peor que negarla. Negar el cambio climático, negar los problemas de la atmósfera, negar los pesticidas. Todo eso hace que el planeta se haya empezado a enfermar y estuvimos viendo como si fuese un bombardeo mediático, pero que hasta nos insensibilizó. Animales que morían, se quemaba toda Australia, se quemaba el Amazonas, se descongelaban los polos. ¿Cómo uno puede vivir sano en un planeta que está agonizando? Entonces, ahí ya tenemos la naturaleza planetaria enferma. Pero esa enfermedad tiene una causa, y la causa es la sociedad humana. El planeta no se enfermó solo, no cayeron meteoritos, no se fracturaron planetas solos. En este caso, lo que sí está en nuestras manos es ver que el interior, lo profundo de este planeta, donde está la lava, donde están las placas, donde está, digamos, el origen de este planeta, está siendo perforado constantemente buscando petróleo. Está siendo penetrado constantemente buscando piedras preciosas, carbón, gas. Está siendo arrasado todos sus bosques, todas sus selvas, para cultivar y cultivar un cultivo que es una peste, que es la soja, que ni siquiera lo cultivan para alimentar, es un cultivo para hacer biodiesel, combustible que va a ser usado para naves, camiones, etc. Y esos cultivos, a su vez, son fumigados con veneno. Y todo nuestro país, para ni siquiera extenderme a todo el planeta, toda Argentina estuvo durante los últimos 6 años semi-inundada, o con poblaciones enteras sufriendo leucemias y cáncer de piel, o distintos tipos de enfermedades que se han ocultado por culpa de los agrotóxicos. Y todo eso va unido a la ambición.
a la ganancia inmediata, que es hija de la ansiedad. Quiero ganar todo ya y rápido. Quiero placer inmediato, quiero ganancia inmediata. Y eso produce dolor inmediato. Pero hay algo que estaba dando vueltas más profundo y que tal vez es lo que más nos sirva de este periodo de aislamiento y de también ver la enfermedad social. Esto no está pasando solamente en esta época, ha pasado cíclicamente en la historia de la humanidad. Enfermedades, muertes, guerras, pestes. Y la sociedad, al igual que la naturaleza, se regenera y se recicla. Pero debe generar un anticuerpo para aprender a defenderse de lo que ya la atacó. Y pareciera que en ese caso el anticuerpo es una memoria. Es una memoria del cuerpo, una memoria de tu naturaleza, una memoria social, personal y planetaria sobre lo que causa la enfermedad. Entonces, es inevitable buscar en la historia de la humanidad a qué se le llamaba enfermedad. Enfermedad para un hermético, para un pitagórico, para un egipcio, para un hebreo, para un sufí, para un chamán. Enfermedad es igual a desequilibrio. ¿Desequilibrio de qué? Desequilibrio de dos corrientes que todos tenemos adentro. Una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Una serpiente negra y una serpiente blanca. Entre ambas debe haber un equilibrio. Cualquiera que prevalezca sobre otra produce una normalidad. Obviamente que siempre estamos buscando que prevalezca la salud, lo poderoso, lo vital. Pero a veces ese desequilibrio va de la mano de desigualdad. Y desigualdad va de la mano de injusticia. Entonces, parte de la enfermedad social que estamos viviendo, que causó todo esto, y qué es lo que tenemos que modificar sí o sí. Y para lo único que nos puede servir este capítulo de nuestra vida de tanto miedo, angustia y reclusión, es para ver lo que hay que cambiar. Igual que todos los que estudian biodecodificación, memoria celular y tratan de buscarle un lado emocional a una enfermedad física o buscar una causa más allá del efecto. Bueno, busquémosla ahora. Busquémoslo como sociedad, como familia, nosotros mismos. Tenemos que dejar de discriminar, tenemos que dejar de ser injustos o equilibrar lo que está desequilibrado. ¿Qué está desequilibrado en la sociedad? Si vos fueras un arcángel y bajás y mirás la historia de los afrodescendientes, la historia de los aborígenes, la historia de las personas con diversidad sexual, gays, travestis, lesbianas, la historia de todos los grupos humanos minoritarios, la historia de los musulmanes actualmente, la islamofobia, los millones de muertos que han habido por invadir países que tenían petróleo con este reality de las Torres Gemelas, los aviones, las armas de destrucción masiva, Irak, Libia, Afganistán, Siria. Todo esto enferma a la humanidad, porque es mentira, porque es inventar un enemigo donde hay petróleos y drogas. Esta guerra, este ajedrez entre Estados Unidos y China, por la tecnología 5G, por los celulares, por las industrias de armamento y desigualdades, podríamos sintetizar que este mundo está viviendo una situación de falsedad, de injusticia y entonces de enfermedad. La ambición, podríamos sintetizar, más el reality, forman esta causa, a mi entender, y de muchos otros lugares, de la enfermedad actual de este mundo. Esto nos produce en nosotros mismos dos tendencias eléctricas psicosomáticas, la ansiedad y la depresión. La ansiedad acelera, la depresión ralentiza.
Y lamentablemente, cuando la humanidad empieza a sentir estas cosas, las empieza a sentir también en su entorno, en su sociedad. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una justicia que uno considera que no es justa. Un periodismo que uno piensa que no informa con la realidad. Parejas o familias que tienen una falsa moral o un amor extraño. Y finalmente llegamos a psicólogos, sanadores, iluminados, sacerdotes, que suponen tener una conexión o una capacidad que también suele ser falsa, impostada o reality. En esta situación estamos. Entonces es muy difícil que pudiéramos cambiar en el pasado si no encontrábamos algún guión, doctrina, tradición que tuviera algo verdadero para poder diferenciar lo que podía estar contribuyendo a estos procesos enfermizos. Abril es un mes muy espiritual. Abril, que comienza hoy, prácticamente, tiene la Pascua cristiana, el Pesaj hebreo, Ramadán musulmán, y se le suma el nacimiento de Rama para los hindúes, que casualmente es mañana, el jueves 2 de abril. Pero todo esto, ya que estoy mencionando religiones y tradiciones, es inevitable asociarlo con lo que arquetípicamente representaba el primer personaje aceptado, podríamos decir, por todas las religiones monoteístas de Occidente, que es Moisés. Moisés estaba en Egipto y el principal proceso enfermizo era la esclavitud. Tal vez ahí se sintetizaba en el faraón, una especie de mitad hermano de Moisés, la injusticia. El faraón se consideraba un mesías, era un falso mesías, y todos los sacerdotes que rodeaban ese faraón también eran, digamos, injustos y ambiciosos. Entonces ahí resumimos todo este proceso que actualmente estamos definiendo como enfermizo, injusticia, falsedad y ambición, en la figura del faraón. Y Moisés sería todo lo contrario. Moisés sería, en vez de Ramsés, Moses es la idea de la libertad, de la verdad, de la igualdad, de la evolución, la búsqueda de un más allá, una tierra prometida. Pero eso yo lo puedo ver reflejado adentro mío, porque cualquier mito está hecho para que yo vea en esos personajes, en esos cuentos, una forma para mi evolución. Yo tengo adentro mío un faraón, yo tengo adentro mío un ego, una subconsciencia, una especie de cuerpo emocional que es ambicioso, es tirano y se deja llevar por deseos y por miedos. Pero también tengo adentro una parte Moisés, mi conciencia solar, que desea salir de esa situación de esclavitud, vicio o tiranía que representa el faraón. El faraón la luna, Moisés el sol. El faraón el ego, Moisés el yo. Y cuando uno va en busca de esa libertad, no es fácil. ¿Y qué es lo que supuestamente se comenta? Bíblica o Torá, en el Pentateuco, que es este libro, estos 5 libros que se le atribuyen a este Moisés. Plagas y pestes. Para convencer a ese faraón, para convencer esa parte tuya, tirano social o tirano familiar o tirano interno, plagas y pestes. Un montón, ya las conocen, están escritas. La última, la más terrible, el ángel de la muerte, que entraría en cada casa a matar al niño varón de los egipcios, pero no entraría a las casas que tuvieran una marca de sangre de cordero en sus puertas. Fue la que supuestamente determina al faraón a dejar irse a Moisés. Bueno, ya sabemos lo que pasa, se va, pero después incluso se arrepiente. Y lo va a buscar y el mar, o el astral, la frontera entre la emoción y la mente, se abre para dejar pasar a algunos y cerrar a otros.
No vamos a profundizar eso porque es demasiado esotérico el simbolismo de frontera que se abre y se cierra. Pero sí me interesaba para linkearlo con este momento que estamos viviendo nosotros y casi toda la humanidad, que ese desierto, esos 40 años vagando en el desierto, que son un paralelismo de los 40 días de Jesús en el desierto, en ambos casos representa una transformación, una purificación. Y esa transformación y purificación es liberación y evolución. Para lo único que nos puede servir este proceso que estamos viviendo, esta cuarentena, este encierro, este distanciarnos de lo típico que vivíamos en nuestra vida cotidiana, es para purificarnos, para evolucionar y para estar más cerca de las tradiciones verdaderas, dejar de lado o tratar de empezar a dejar de lado falsos paradigmas, falsas morales, falsos guías, falsos iluminados, para ser más libres, para vivir ese desierto y hasta sabiendo que en ese momento también vamos a tener un montón de símbolos de ganas de volver a esa esclavitud, que fue el simbolismo de la adoración del becerro de oro. De nada serviría contar el cuento o quedarnos con las formas de una alegoría, o de una leyenda o de un mito. Es lo que hay adentro de la forma lo que nos interesa. Y tal vez simplemente eso, con salir de las formas, podamos dar el primer paso para dejar lo falso, que es la apariencia y la forma de una estatua, de una letra, la cara de un guía, o el aspecto que tiene el lugar donde lo hace, o la sensación que me produce. Todo eso es forma, y aunque pueda ser muy atractiva la forma y muy placentera, no es la esencia. Aprovechemos esta etapa de distancia, reclusión, aislamiento, para ver lo verdadero que está dentro de la forma.